La verdad es que esto de buscar las razones o los culpables de la muerte de Jesús es bastante complicado y tiene muchos matices. Ya vimos que a fin de cuentas todos tenemos algo de responsabilidad y lo cierto es que la humanidad entera necesitaba ser rescatada del pecado. Pero ¿saben qué? Me quedé pensando en esos primeros culpables que mencionó Paola, los soldados que crucificaron a Jesús. Allí había muchos soldados, claro, pero estaban dirigidos por un jefe, el centurión, y ese particularmente me llama la atención. Este hombre no era judío, era romano, así es que no conocía nada de la tradición judía y todo lo que explicó Paola. Pero sí debía estar acostumbrado a este tipo de cosas. Seguramente habría visto y dirigido muchas crucifixiones, y esta era una más. No era un trabajo bonito, pero había que hacerlo. Sin embargo, fue un testigo privilegiado de la crucifixión. Fue tan buen testigo que en el momento de la muerte de Jesús se convirtió. Dejó de ser el hombre que era y fue un hombre nuevo. Yo no sé ustedes, pero a mí me intriga cómo esto llegó a pasar. Cómo es que el momento de mayor dolor, el aparente fracaso de un hombre, la noche más oscura de una persona puede servir a otra para ser mejor. ¿Pueden entender eso? Este hombre se convirtió en creyente con lo que vio y oyó ese día. San Marcos lo expresa así en su evangelio. El centurión, que estaba de pie frente a él, dijo al ver cómo expiró: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¡Wow! Lo que pasa es que este hombre se dio cuenta de cosas que puede que a nosotros mismos se nos escapen. Pero ustedes saben, y yo también, que un cambio así no suele darse de repente. ¿Qué movería entonces a este hombre a cambiar tan drásticamente? Este tipo no era cualquiera. Era un militar en el mejor sentido de la palabra. Era un hombre de honor, con sentido de la disciplina y la lealtad. Entonces, miren en todo en lo que él se fijó. De lo primero que tuvo que haberse dado cuenta fue de la debilidad de su jefe, Pilato, que permitió la ejecución de un inocente, aunque lo intentara disfrazar lavándose las manos. A nadie le gustan las injusticias, y este hombre sabía que Jesús era inocente, igual que Pilato. Mínimamente tuvo que haberle dado vergüenza ajena la conducta de su jefe, y aunque defraudado por la cobardía, le tocó obedecer. El camino al Calvario tuvo que haber sido difícil. Las calles de Jerusalén son estrechas y allí se acumuló un chorro de cobardes que no fueron capaces de enfrentar a Jesús en el templo cuando enseñaba abiertamente. Pero claro, ahora que estaba golpeado y débil, sí lo hacían. Y Jesús, que ni hablaba, se preguntaría por qué se calla, si cuando hablaba todos enmudecían por su sabiduría y autoridad. ¿Y sus amigos? ¿Dónde están? ¿Por qué no lo defienden? De seguro el centurión habría actuado diferente, pero cuando un sabio calla es porque su silencio vale más que sus palabras. Allí había un misterio que él no entendía y eso aumentaba su interés. Pero su sorpresa y admiración fue mayor cuando empezó la crucifixión. Jesús no se toma el calmante que le ofrecieron, ni se resiste a ser enclavado en la cruz. Y para colmo, las primeras palabras que salen de su boca fueron: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Aquel condenado a muerte, en lugar de pedir clemencia, pedía a Dios que perdonara a los que lo mataban. Ya iba entendiendo su silencio y su falta de defensa. Se trataba de una cuestión espiritual. Entonces lo oyó hablar con uno de los ladrones que le pedía que se acordara de él en su reino. ¿Pero qué reino puede ofrecer alguien que va a morir? Y Jesús le aseguró: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Definitivamente tenía que tratarse de un reino espiritual, donde habría verdadera justicia, porque como soldado él sabe bien que la justicia humana es limitada y frágil. Solo Dios puede ser plenamente justo. Luego Jesús se dirige a su mamá. No sabemos el papel que el centurión tuvo al permitir la presencia de María allí, pero aquello no era usual y él era el jefe. Entonces escuchó a Jesús decirle a Juan: he aquí a tu madre, y a ella le dice: mujer, he aquí a tu hijo. Oigan, el sentido espiritual de estas palabras con las que Jesús le pide a su mamá que sea la madre espiritual de todos los hombres, el centurión quizás no las entendería, pero todos tenemos madre. Y debió entender bien el cariño entre un hijo y su mamá, y que ese hijo se preocupaba de ella más que de sí mismo. Eso tuvo que haber despertado la piedad en el centurión. ¿Y saben qué? La piedad nos acerca a la fe. Y escuchó a Jesús decir con voz fuerte: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ni él
ni muchos de los judíos que estaban cerca entendieron esas palabras, pero el sentido literal de aquellas palabras le hablaban del dolor interno de Jesús, cuánto sufría también en el alma para gritar que su Dios lo había abandonado. Y esto lo compadece, porque el centurión sería fuerte, pero no tenía que ser insensible. Sabía que Jesús era inocente y sabía que pudo haberse escondido, que pudo haberse defendido de muchas formas naturales y sobrenaturales, pero parecía que quería sufrir, como si estuviera pagando una deuda o los pecados de otros. Ese sentido de justicia solo podía ser producto de un amor extraordinario. Qué duro era aquello. Y no pudiendo consolarlo en lo humano, quizás permitirle ver a su mamá era la mejor forma de compasión. Por fin oyó una palabra que le permitiría ayudar a Jesús cuando dijo: tengo sed. El centurión se apresuró para que le dieran lo que tuviesen a la mano. Le acercaron una esponja mojada en vinagre, pero Jesús solo la probó, como si no quisiera satisfacer la terrible sed propia de la fiebre y la pérdida de sangre, porque su sed era una espiritual. Jesús tenía sed de almas. El centurión admiraba aquella fortaleza. Fue entonces cuando Jesús dijo: todo está consumado. Se tuvo que haber preguntado: ¿qué es lo que está consumado? Algo que no se puede explicar con lógica humana, porque a fin de cuentas la misión espiritual que allí se estaba realizando, la salvación de tu alma y la mía, era incomprensible, pero real. Entonces llegó un momento impresionante. La muerte de los crucificados era un apagarse lento en el que la asfixia y la debilidad los consumía, pero Cristo aún tiene fuerzas y más que hablar, grita. El grito de Jesús debió estremecer a todos. Los culpables de seguro se llenaron de temor y María, al pie de la cruz, debió sentirse un poco aliviada al ver que por fin tanto sufrimiento terminaría y con ello se cumplía la redención prometida. Las últimas palabras de Jesús en la cruz fueron reveladoras. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Palabras que el centurión quizás tampoco entendería. Para un no creyente, Dios puede ser lejano, terrible, caprichoso, castigador y hasta cruel. Y pensar en Dios como un padre amoroso que quiere a sus hijos era una auténtica revelación. Si lo aceptaba, toda su vida cambiaría. Y la noche cayó de repente. Y hubo un fuerte terremoto. Fenómenos nunca vistos en la naturaleza que fueron para él como un grito de la creación ante lo que los hombres habían sido capaces de hacer. Por un lado, descubre que Jesús era realmente justo, es decir, era bueno, noble, compasivo, piadoso, íntegro, obediente. Y por otro, comprende que es más que un hombre bueno. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y ante tanto amor, ya no fue el mismo. Y tú, sabiendo que todo esto lo hizo para rescatarte a ti, por amor a ti, ¿seguirás siendo el mismo?